El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en un bosque denso y misterioso, una mujer llamada Caperucita. A diferencia de la joven e ingenua Caperucita Roja que todos conocemos, esta Caperucita era una valiente exploradora de bosques. Tenía el cabello oscuro como la noche y ojos que brillaban con la sabiduría de quien ha recorrido incontables caminos por la naturaleza. Caperucita vivía en una pequeña cabaña al borde del bosque, herencia de sus antepasados, quienes habían sido exploradores y guardianes de estos mágicos parajes durante generaciones. Desde niña, había escuchado las historias de su abuela sobre criaturas místicas y secretos ocultos en lo profundo del bosque, y siempre había soñado con descubrirlos por sí misma. Un día, mientras exploraba el bosque, Caperucita encontró un sendero que nunca había visto antes. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras que parecía sacado de un cuento de hadas. Siguió el sendero, sintiendo una energía mágica que la atraía hacia adelante. A medida que avanzaba, Caperucita notó un cambio en el ambiente. Los árboles se volvieron más altos y antiguos, y los sonidos del bosque se hicieron más enigmáticos. Entonces, un destello dorado en medio de la vegetación captó su atención. Se acercó cautelosamente y descubrió un claro, en el centro del cual se erguía un majestuoso roble centenario. En la base del roble yacía una capa roja, tan vibrante como el fuego, pero en ese lugar no había rastro de ninguna abuela enferma ni de un lobo feroz. La capa parecía tener un brillo propio y un aura de magia que envolvía el lugar. Caperucita no pudo resistir la tentación y se acercó para tomarla en sus manos. En ese instante, algo asombroso ocurrió. La capa se envolvió alrededor de Caperucita, transformándola en una figura imponente y poderosa. Su cabello se tornó más oscuro y sus ojos brillaron con un resplandor aún mayor. La exploradora se sintió imbuida de una fuerza que nunca había experimentado. Caperucita comprendió que esta capa era un regalo del bosque, un símbolo de su destino como protectora y exploradora de los secretos que se ocultaban en su interior. Decidida a abrazar su nueva identidad, se embarcó en una aventura que la llevaría a través de este mágico mundo, donde criaturas legendarias, tesoros ocultos y enigmas sin resolver aguardaban su llegada. Y así comenzó la asombrosa historia de Caperucita, una mujer exploradora de bosques que, con su capa roja de poder y valentía, se convertiría en la guardiana de las maravillas ocultas en el corazón del bosque encantado. Caperucita, envuelta en su nueva capa roja, se adentró aún más en el bosque. Con cada paso que daba, el bosque se volvía más misterioso y lleno de maravillas. La luz del sol filtrándose a través de las hojas parecía danzar a su alrededor, creando sombras y destellos que la rodeaban como un manto de magia. Mientras caminaba, Caperucita escuchó el susurro del viento entre los árboles, como si el bosque mismo le estuviera hablando. Las ramas crujían bajo sus pies, pero el sonido era armonioso, como una melodía ancestral. Caperucita se sentía en sintonía con la naturaleza, como si formara parte de este bosque encantado. De repente, un destello plateado captó su atención.
Siguió el destello y llegó a un arroyo que fluía con agua cristalina. Pero lo que la dejó sin aliento fue lo que vio en el agua. Reflejado en la superficie, vio una criatura mágica y hermosa, un unicornio blanco como la nieve. Sus ojos eran tan puros como el alma y su melena brillaba con colores que desafiaban la descripción. El unicornio miró a Caperucita con una mirada sabia y gentil. Caperucita extendió la mano hacia él, y el unicornio se acercó, permitiendo que ella tocara su suave frente. En ese momento, una corriente de energía mágica fluyó a través de Caperucita, llenándola de un conocimiento ancestral. El unicornio le habló con palabras que no eran palabras, pero que Caperucita entendió perfectamente. Le reveló que ella era la elegida, la guardiana de este bosque encantado, y que el bosque le daría la sabiduría y el poder para protegerlo y explorarlo. El unicornio también le advirtió sobre los desafíos que enfrentaría, pero que siempre encontraría la fuerza dentro de sí misma para superarlos. Con lágrimas de gratitud en los ojos, Caperucita se despidió del unicornio y continuó su viaje a través del bosque encantado. Sabía que tenía una misión y un destino, y estaba decidida a cumplirlos. Con cada paso, se volvía más consciente de la magia que la rodeaba y de la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. Caperucita continuó su travesía por el bosque encantado, guiada por la sabiduría del unicornio y la magia de su capa roja. A medida que avanzaba, el bosque se transformaba una vez más, revelando sus asombrosos secretos. Esta vez, Caperucita llegó a un lugar mágico conocido como el Bosque de las Mariposas de Luz. El bosque estaba lleno de árboles altos y esbeltos, cuyas hojas brillaban como gemas cuando la luz del sol las tocaba. Pero lo que más asombró a Caperucita fueron las mariposas que llenaban el aire. Eran mariposas de colores resplandecientes, cada una de ellas con alas que parecían estar hechas de luz pura. Caperucita extendió sus brazos y las mariposas de luz se acercaron a ella, revoloteando a su alrededor como diminutas estrellas. En ese momento, comprendió que estas mariposas eran guardianes del bosque y mensajeras de la naturaleza. Una de las mariposas se posó delicadamente en su hombro y comenzó a parpadear en un patrón de luces brillantes. Caperucita observó con atención y entendió que las luces de la mariposa formaban un mensaje. Le decían que más allá del bosque de las mariposas de luz, se encontraba un antiguo templo donde yacía un artefacto mágico que era vital para la armonía del bosque. Guiada por las mariposas de luz, Caperucita siguió el sendero y llegó al templo, cubierto de enredaderas y antiguos símbolos tallados en la piedra. Entró en el templo con respeto y cautela, sabiendo que su misión era crucial. En el centro del templo, encontró un pedestal con una joya centelleante que emitía un resplandor dorado. Al tocar la joya, Caperucita sintió una oleada de poder y entendimiento. Supo que esta era la lágrima de la naturaleza, un artefacto que mantenía el equilibrio en el bosque encantado. Pero también sintió una presencia oscura que se acercaba, amenazando con robar la joya y perturbar la armonía del bosque. Caperucita sabía que tenía que proteger la lágrima de la naturaleza a toda costa. Con su capa roja y la sabiduría de las mariposas de luz, se preparó para el enfrentamiento que se avecinaba. El destino de este bosque mágico y sus secretos maravillosos dependían de su valentía y determinación. Caperucita sostenía la lágrima de la naturaleza con determinación, preparada para enfrentar a la presencia oscura que se aproximaba en el bosque de las mariposas de luz. La joya centelleaba en su mano, irradiando una luz dorada que parecía desafiar las sombras que se cernían sobre el templo antiguo. De entre los árboles, emergió una figura imponente y sombría. Era un lobo gigante de pelaje oscuro, con ojos amarillos que parecían reflejar la misma oscuridad que lo rodeaba.
Era un ser de pura malicia y maldad, y sus intenciones eran claras: robar la lágrima de la naturaleza para sumir el bosque en la oscuridad. Caperucita se mantuvo firme, con su capa roja ondeando al viento y su corazón lleno de valentía. Sabía que debía proteger la joya a toda costa. Con una mirada decidida, hizo uso del poder que la lágrima de la naturaleza le confería y lanzó una ráfaga de luz dorada hacia el lobo maligno. El lobo aulló de dolor mientras la luz lo envolvía, revelando su verdadera forma. Era una criatura corrompida por la oscuridad del bosque, pero la luz de la lágrima de la naturaleza tenía el poder de purificar incluso a las almas más oscuras. El lobo cayó al suelo, ahora liberado de su malevolencia y transformado en un lobo blanco y gentil. El lobo, agradecido por su liberación, se convirtió en un aliado inesperado de Caperucita. Juntos, se unieron para proteger la lágrima de la naturaleza y devolver la paz al bosque de las mariposas de luz. La joya volvió a brillar con su fulgor original, restaurando la armonía en el bosque y devolviendo la vida a las mariposas de luz que habían estado en peligro. Caperucita y su nuevo amigo lobo se despidieron del templo y continuaron explorando el bosque, fortalecidos por su victoria sobre la oscuridad. Sabían que esta era solo una de las muchas pruebas que enfrentarían en su búsqueda por proteger el mundo mágico que los rodeaba. Mientras avanzaban, el bosque se volvía aún más majestuoso, lleno de secretos por descubrir y maravillas por contemplar. La capa roja de Caperucita brillaba con una luz especial, simbolizando su papel como la guardiana de la naturaleza y el protector de los tesoros ocultos en el corazón del bosque encantado. Después de su victoria en el bosque de las mariposas de luz, Caperucita y su nuevo amigo, el lobo blanco, continuaron su exploración por el bosque encantado. Se aventuraron aún más en la espesura, donde los árboles se volvían aún más altos y misteriosos, y el aire estaba cargado de magia. Un día, mientras caminaban entre los árboles, comenzaron a escuchar un sonido suave y melodioso que llenaba el aire. Era como el canto de aves, pero diferente, más profundo y misterioso. Se dieron cuenta de que los árboles mismos estaban cantando. Caperucita y el lobo siguieron el canto, y pronto llegaron a un claro donde se encontraba un grupo de árboles gigantes con troncos centelleantes. Sus hojas, en lugar de moverse con el viento, vibraban en armonía, creando la melodía que habían escuchado. En el centro del claro, había un árbol aún más grande y antiguo que los demás. Sus hojas eran doradas y sus raíces se extendían profundamente en la tierra. Parecía ser el líder de este coro de árboles cantores. Caperucita y el lobo se acercaron con reverencia. El árbol anciano habló en el idioma de los árboles, y aunque Caperucita no entendía sus palabras, podía sentir su mensaje en su corazón. Le contó la historia de los árboles cantores, guardianes de la música de la naturaleza, y cómo su armonía se había visto perturbada por una criatura oscura que habitaba en las profundidades del bosque. Caperucita supo que tenía que ayudar a restaurar la armonía de los árboles cantores. El árbol anciano le regaló una flauta tallada de madera, hecha de la madera de los árboles cantores, y le enseñó una antigua canción que tenía el poder de purificar el corazón de la criatura oscura. Guiada por la melodía de la flauta y acompañada por el lobo, Caperucita se aventuró más profundamente en el bosque, donde la oscuridad era más densa. Allí, se enfrentaron a desafíos y peligros, pero la música de la flauta iluminaba su camino y les daba valor. Finalmente, llegaron al corazón del bosque, donde encontraron a la criatura oscura, una sombra retorcida que amenazaba con devorar la luz de los árboles cantores. Caperucita tocó la canción en su flauta, y la melodía envolvió a la criatura, disipando la oscuridad que la había corrompido. La criatura,
ahora liberada de su malevolencia, se convirtió en una figura luminosa y gentil que se unió al coro de los árboles cantores, restaurando la armonía en el bosque. Caperucita y el lobo regresaron al claro de los árboles cantores, donde el árbol anciano agradeció a Caperucita por su valentía y determinación. Le dijo que su música resonaría en el corazón del bosque por siempre, recordando a todos la importancia de la armonía y la unidad en la naturaleza. Con el canto de los árboles cantores en sus oídos y la melancolía de la flauta en sus manos, Caperucita continuó su exploración del bosque encantado. Sabía que aún quedaban muchos secretos por descubrir y desafíos por enfrentar, pero estaba dispuesta a enfrentarlos con valentía y compasión. Después de restaurar la armonía en el bosque de los árboles cantores, Caperucita y el lobo blanco continuaron su viaje a través del bosque encantado. Cada paso los llevaba más profundo en el corazón del misterio, y cada descubrimiento les llenaba de asombro y admiración. Un día, mientras caminaban junto a un sendero bordeado de helechos luminosos, llegaron a un río de aguas cristalinas que fluía suavemente. Pero lo que más llamó la atención de Caperucita fue la peculiaridad de este río. Las aguas parecían reflejar los sueños y deseos de quienes se acercaban a él. Caperucita y el lobo se arrodillaron en la orilla del río y observaron maravillados cómo las imágenes de sus sueños y recuerdos más preciados se materializaban en la superficie del agua. La capa roja de Caperucita brillaba con una intensidad especial, y su reflejo mostraba visiones de aventuras pasadas y futuras. Pronto, una figura etérea emergió de las aguas, una ninfa del río con cabellos largos como hilos de plata y ojos llenos de sabiduría. La ninfa se presentó como Hilare, la guardiana del río de los sueños, y le explicó a Caperucita y al lobo la magia de este lugar. Hilare les contó que el río tenía el poder de revelar los deseos más profundos de los corazones de las personas y mostrarles los caminos que debían seguir. También les advirtió que el río podía mostrar pesadillas y desafíos, pero que solo aquellos con valentía y determinación podrían superarlos. Caperucita decidió sumergirse en el río de los sueños y permitir que sus deseos y visiones la guiaran. Mientras flotaba en el agua mágica, vio destellos de su futura exploración, desafíos que enfrentaría y encuentros con seres mágicos que necesitarían su ayuda. El lobo, al ver la determinación de Caperucita, decidió unirse a ella y también se sumergió en el río. Sus visiones revelaron el papel que desempeñaría como su protector y compañero leal en las futuras travesías. Cuando emergieron del río de los sueños, Caperucita y el lobo sintieron una nueva determinación en sus corazones. Sabían que cada desafío y encuentro que experimentarían en su viaje tenía un propósito y que estaban destinados a continuar explorando y protegiendo el bosque encantado. Con las visiones del río en sus mentes y el reflejo de su valentía en sus corazones, Caperucita y el lobo continuaron su viaje, dispuestos a enfrentar lo que el bosque les tenía reservado. La música de la naturaleza y la magia de los sueños los acompañarían en su búsqueda de maravillas y secretos en este mágico mundo. Caperucita y el lobo avanzaron a través del bosque encantado, guiados por las visiones del río de los sueños. Sus corazones estaban llenos de determinación, y su espíritu de aventura los impulsaba a continuar explorando este mundo mágico. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de musgo, se encontraron con un claro en el bosque. Pero este claro era diferente a los demás que habían visto antes. Estaba iluminado por miles de luciérnagas doradas que danzaban en el aire, creando un espectáculo de luces parpadeantes. Las luciérnagas doradas eran más grandes y luminosas que las luciérnagas comunes. Sus destellos dorados creaban un ambiente mágico y cálido en el claro. Caperucita y el lobo observaron asombrados este asombroso espectáculo de la naturaleza. En el centro del claro,
Había un antiguo árbol de roble con hojas resplandecientes y raíces que se hundían profundamente en la tierra. Era el santuario de las luciérnagas doradas, un lugar sagrado que irradiaba una energía especial. Caperucita se acercó al árbol y sintió una conexión profunda con él. Sabía que este lugar tenía un propósito especial y que las luciérnagas doradas estaban tratando de transmitirle un mensaje. Extendió la mano hacia una de las luciérnagas, y ésta se posó suavemente en su palma. La luciérnaga dorada comenzó a parpadear en un patrón complejo, como si estuviera contando una historia. Caperucita observó con atención y comprendió que las luciérnagas doradas necesitaban su ayuda para proteger su hogar y su fuente de luz, que estaba siendo amenazada por una oscuridad que se cernía sobre el bosque. Decidida a ayudar a las luciérnagas doradas, Caperucita y el lobo comenzaron a investigar. Se aventuraron más profundamente en el claro y descubrieron una criatura sombría que se escondía en la oscuridad, tratando de extinguir la luz de las luciérnagas doradas. Caperucita, con su capa roja brillando intensamente, enfrentó a la criatura oscura. Usando la sabiduría del río de los sueños y la música de la flauta de los árboles cantores, luchó valientemente contra la oscuridad y finalmente la derrotó, liberando a las luciérnagas doradas de su amenaza. Las luciérnagas doradas comenzaron a parpadear con alegría y gratitud, iluminando el claro con una luz aún más brillante. Caperucita y el lobo sintieron una sensación de satisfacción y alegría al haber protegido este santuario mágico y a sus amigas las luciérnagas doradas. Mientras continuaban su viaje a través del bosque encantado, Caperucita y el lobo sabían que cada aventura fortalecía su lazo y su compromiso con la protección de este mundo mágico. El bosque les había mostrado una vez más que la valentía y la determinación eran esenciales en su papel como guardianes y exploradores de sus secretos y maravillas. Caperucita y el lobo continuaron su travesía a través del bosque encantado, cada vez más conscientes de su papel como guardianes y exploradores de este mundo mágico. Cada día les revelaba nuevos secretos y desafíos, y cada encuentro fortalecía su lazo y su determinación. En su camino, llegaron a un lugar misterioso, el laberinto de los susurros. Este laberinto estaba formado por altos setos de enredaderas que se alzaban hacia el cielo y creaban pasillos serpenteantes. El viento soplaba suavemente a través de las enredaderas, produciendo susurros que parecían palabras y suspiros de historias olvidadas. Caperucita y el lobo se adentraron en el laberinto, sabiendo que su exploración les llevaría a descubrimientos sorprendentes. A medida que avanzaban, los susurros se volvían más claros, como si el laberinto estuviera tratando de comunicarse con ellos. Los susurros les contaron historias de antiguos guardianes que habían protegido el bosque encantado en el pasado, y les advirtieron sobre desafíos que debían superar para demostrar su valía. Caperucita y el lobo escucharon atentamente, sabiendo que debían estar preparados para lo que les esperaba. Dentro del laberinto, se encontraron con pruebas de ingenio y valor. Las enredaderas se retorcían y cambiaban de forma, creando pasadizos que parecían llevarlos en círculos. Sin embargo, Caperucita utilizó su intuición y la sabiduría del río de los sueños para descifrar el camino correcto. Finalmente, llegaron al corazón del laberinto de los susurros, donde encontraron un antiguo altar de piedra. Sobre el altar, descansaba una llave dorada que parecía tener un resplandor propio. Era la llave de los guardianes, un artefacto que simbolizaba la responsabilidad y el compromiso de proteger el bosque encantado. Caperucita tomó la llave de los guardianes con determinación, sabiendo que era su deber llevarla y protegerla. Los susurros del laberinto se calmaron, como si estuvieran satisfechos con la valentía y el coraje de Caperucita y el lobo. Al salir del laberinto de los susurros,
Caperucita y el lobo continuaron su exploración del bosque encantado, sabiendo que la llave de los guardianes era un símbolo de su compromiso con la protección de este mundo mágico. Cada desafío y descubrimiento les acercaba un paso más a su destino y a las revelaciones que les aguardaban. La travesía de Caperucita y el lobo en el bosque encantado continuaba, y su compromiso como guardianes y exploradores de este mundo mágico se fortalecía con cada desafío que superaban. El tiempo transcurría, y el bosque revelaba sus secretos y maravillas de manera gradual. Un día, mientras exploraban un bosque de árboles altos y antiguos, Caperucita notó un cambio en la atmósfera. El aire estaba cargado de una energía ancestral, y los susurros del viento parecían llevar ecos de voces del pasado. Era como si el bosque estuviera tratando de comunicarse con ellos de una manera nueva y misteriosa. Siguiendo esta sensación, Caperucita y el lobo llegaron a un claro en el bosque, donde encontraron un círculo de piedras milenarias dispuestas alrededor de un antiguo altar. Sobre el altar descansaban 2 candelabros de plata que emitían un brillo suave y misterioso. Al acercarse al altar, Caperucita y el lobo se sintieron envueltos por una presencia antigua y sabia. Las piedras y los candelabros parecían contener la esencia de los guardianes del bosque que habían venido antes que ellos. Eran los antiguos guardianes, seres que habían protegido y explorado el bosque encantado en tiempos inmemoriales. Una voz resonó en sus mentes, una voz que hablaba en el idioma de la naturaleza y que transmitía la sabiduría de generaciones de guardianes. Los antiguos guardianes les revelaron que su llegada estaba destinada y que el bosque les había elegido para continuar la tradición de proteger y explorar este mundo mágico. Caperucita y el lobo se postraron ante los antiguos guardianes con humildad y respeto. Agradecieron la oportunidad de asumir este papel y prometieron cumplir con su deber con coraje y dedicación. Los antiguos guardianes les otorgaron su bendición y les transmitieron una profunda conexión con la esencia del bosque. A medida que se retiraban del círculo de piedras, Caperucita y el lobo sintieron una nueva energía y sabiduría fluir a través de ellos. Sabían que estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que el bosque les presentara y que siempre estarían acompañados por la presencia de los antiguos guardianes en sus corazones. Caperucita y el lobo continuaron su viaje por el bosque encantado, con la sabiduría de los antiguos guardianes y la determinación de proteger y explorar este mundo mágico. A medida que avanzaban, el bosque les presentaba desafíos cada vez más sorprendentes y misteriosos. Un día, mientras caminaban junto a un río de aguas cristalinas, una densa niebla comenzó a ascender desde las aguas. Esta niebla era diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Parecía estar viva, ondulando y cambiando de forma como si tuviera mente propia. Caperucita y el lobo se adentraron en la niebla encantada, guiados por una extraña sensación de curiosidad y cautela. A medida que avanzaban, la niebla comenzó a tomar forma y a revelar imágenes y escenas. Mostraba visiones de personas y lugares que parecían ser reales, pero que Caperucita intuyó que eran ilusiones. Pronto, se encontraron con un pueblo encantador que parecía necesitar su ayuda. La gente del pueblo les pidió que resolvieran un enigma que había afectado a su comunidad durante generaciones. Caperucita y el lobo aceptaron el desafío, pero algo les decía que las apariencias podían ser engañosas. A medida que investigaban el enigma, comenzaron a darse cuenta de que el pueblo y sus habitantes no eran reales, sino una creación de la niebla encantada. El enigma era una ilusión diseñada para poner a prueba su valentía y discernimiento. Caperucita y el lobo se enfrentaron a la niebla con determinación y perspicacia, desafiando las ilusiones y desentrañando la verdad detrás de ellas. Cuando finalmente descifraron el enigma, la niebla se retiró, revelando su naturaleza efímera.
El pueblo y sus habitantes desaparecieron, pero Caperucita y el lobo habían superado la prueba con éxito y habían ganado una valiosa lección en el proceso. La niebla encantada, aunque ilusoria, les había enseñado que en su viaje debían mantener siempre su discernimiento y recordar que la realidad a menudo es más compleja de lo que parece. Caperucita y el lobo continuaron su exploración del bosque encantado con esta lección en mente, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. El viaje de Caperucita y el lobo por el bosque encantado los llevó a un lugar mágico y misterioso que era poco conocido incluso para los guardianes y exploradores más experimentados. Se trataba del Valle de las Estrellas Perdidas, un lugar de belleza y asombro inimaginables. El valle estaba escondido entre las colinas y valles del bosque, y su entrada estaba protegida por una cascada de aguas cristalinas. Al atravesar el umbral, Caperucita y el lobo quedaron maravillados por lo que vieron. El valle estaba lleno de plantas y flores que brillaban con una luz suave y estrellas que parecían caídas del cielo y se habían quedado atrapadas en el suelo. Las estrellas eran como gemas luminosas incrustadas en la tierra. Emitían un brillo cálido que iluminaba el valle incluso en la oscuridad de la noche. Caperucita y el lobo se sentían como si hubieran entrado en un sueño o en una constelación viviente. Mientras exploraban el Valle de las Estrellas Perdidas, Caperucita notó que algunas de las estrellas parecían parpadear débilmente, como si estuvieran pidiendo ayuda. Se acercaron a una de ellas y descubrieron que la estrella era, de hecho, un ser mágico que había perdido su camino en el mundo mortal. La estrella les contó una historia triste sobre cómo había caído del cielo y quedado atrapada en el valle. Había estado buscando una forma de regresar al cielo, pero no podía hacerlo por sí misma. Caperucita y el lobo sintieron compasión por la estrella y prometieron ayudarla. Guiados por la estrella, Caperucita y el lobo emprendieron un viaje a través del valle en busca de un portal que pudiera llevar a la estrella de regreso a su lugar en el cielo. En el camino, enfrentaron desafíos y obstáculos, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, encontraron el portal en lo más profundo del valle, un arco de luz que conectaba el mundo de las estrellas con la tierra. Con la ayuda de Caperucita y el lobo, la estrella regresó a su hogar en el cielo, iluminando la noche con su luz radiante. El Valle de las Estrellas Perdidas quedó en silencio una vez más, pero Caperucita y el lobo sabían que habían hecho una diferencia en la vida de la estrella y en el equilibrio del bosque encantado. Con el resplandor de la estrella en sus corazones, continuaron su exploración del bosque, sabiendo que aún quedaban secretos y maravillas por descubrir. La travesía de Caperucita y el lobo por el bosque encantado estaba llegando a su punto culminante. Cada aventura y desafío que habían enfrentado les había preparado para el misterio final que les aguardaba. Se encontraban ahora más cerca que nunca del corazón del bosque, donde se escondían las respuestas a todas sus preguntas. Después de atravesar un denso bosque de helechos luminosos y cruzar un río de aguas cristalinas, Caperucita y el lobo llegaron a un lugar sagrado que había sido mencionado en leyendas y cuentos antiguos, la raíz del mundo. Era un árbol ancestral de proporciones inimaginables, con raíces que se extendían profundamente en la tierra y ramas que se alzaban hacia el cielo como pilares de sabiduría. Bajo la sombra de la raíz del mundo, Caperucita y el lobo sintieron una presencia poderosa y antigua. Sabían que estaban en el lugar correcto para encontrar las respuestas que habían estado buscando durante todo su viaje. La capa roja de Caperucita parecía resonar en armonía con el latido del bosque. Mientras se acercaban al árbol, una voz resonante y serena habló en sus mentes, la voz de la esencia misma del bosque encantado. La esencia del bosque les reveló la verdad sobre su viaje y su papel como guardianes y exploradores. Les contó que el bosque encantado era un ser vivo,
una manifestación de la naturaleza misma, y que ellos habían sido elegidos para ser sus guardianes y protectores. Su viaje había sido una prueba de valentía, sabiduría y compasión, y habían demostrado ser dignos de este papel. La esencia del bosque también les reveló la importancia de su conexión con el bosque y con todos los seres mágicos que lo habitaban. Caperucita y el lobo eran los guardianes de la armonía y la magia del bosque, y debían continuar su labor con humildad y respeto. Finalmente, la esencia del bosque les entregó un regalo, un fruto dorado que simbolizaba su compromiso con el bosque y su papel como guardianes. Caperucita y el lobo aceptaron el regalo con gratitud, sabiendo que representaba su unión eterna con el bosque encantado. Con sus corazones llenos de sabiduría y determinación, Caperucita y el lobo se alejaron de la raíz del mundo, listos para enfrentar cualquier desafío que el bosque les presentara en el futuro. Sabían que su viaje aún no había terminado y que siempre estarían ligados a la magia y la belleza del bosque encantado. Caperucita y el lobo se encontraban en el punto más alto de su viaje, con la sabiduría de los antiguos guardianes, el poder de la llave de los guardianes y la bendición de la raíz del mundo. Estaban listos para enfrentar su última y más significativa aventura en el bosque encantado. Guiados por la intuición y la conexión profunda que habían desarrollado con el bosque, Caperucita y el lobo llegaron a un lugar especial, el corazón del bosque. Era un claro mágico donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un ambiente resplandeciente y sereno. En el centro del claro, se alzaba un árbol majestuoso con un tronco dorado y hojas que parecían hechas de pura luz. Era el árbol del corazón, el guardián supremo del bosque encantado. La capa roja de Caperucita brillaba con intensidad mientras se acercaba al árbol, y el lobo la acompañaba con respeto. El árbol del corazón les habló en el idioma de la naturaleza, y su voz resonaba en sus corazones. Les contó la historia del bosque, desde su nacimiento en los albores del tiempo hasta el presente. Les habló de la importancia de la armonía y el equilibrio en la naturaleza y cómo ellos, como guardianes, tenían la responsabilidad de protegerlo. El árbol del corazón también les reveló el destino final de su viaje. Les dijo que habían sido elegidos para convertirse en los nuevos guardianes supremos del bosque encantado, sucesores de los antiguos guardianes y herederos de la sabiduría de la raíz del mundo. Caperucita y el lobo aceptaron esta responsabilidad con humildad y gratitud. Para sellar su compromiso con el bosque, el árbol del corazón les otorgó un regalo final, una corona tejida de hojas luminosas y estrellas brillantes. La corona representaba su unión con el bosque y su papel como guardianes supremos. Con la corona en sus cabezas y la capa roja de Caperucita resplandeciendo, Caperucita y el lobo se sintieron llenos de poder y determinación. Sabían que su viaje había llegado a su fin y que estaban listos para asumir su papel como guardianes supremos del bosque encantado. El bosque encantado, con todos sus secretos y maravillas, les había elegido, y ellos habían respondido con valentía y compasión. Ahora, como guardianes supremos, protegerían la magia y la belleza del bosque para siempre, manteniendo su armonía y su misterio. Así concluye la historia de Caperucita y el lobo en el bosque encantado, un cuento lleno de aventuras, descubrimientos y lecciones. Su viaje nunca termina, y su compromiso con la naturaleza perdura eternamente, recordándonos la importancia de cuidar y explorar el mundo que nos rodea.